Buenos Aires, 1880. 650 hombres del Ejército Nacional son conducidos por el general Nicolás Levalle desde el sur hacia la capital. Las tropas del ejército porteño, comandadas por el general José Inocencio Arias, abren fuego sobre los nacionales. Los hombres de Levalle intentan resistir, pero son rodeados y deben retirarse. El jefe de artillería del Ejército Nacional es abatido. Levalle ordena el repliegue de sus tropas y los hombres de Arias creen haber vencido, pero los nacionales siguen dando pelea. La madrugada del 21 de junio, avanzando en silencio, las tropas nacionales al mando del general Eduardo Racedo atacan el puente Alsina por el oeste. La batalla se extiende varias horas y se contabilizan alrededor de 500 muertos. La superioridad numérica de los nacionales obliga a los rebeldes a retirarse. Pocos días más tarde, tras la batalla en los Corrales Viejos, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, renuncia y la provincia es obligada a ceder su capital a la nación. Desde la caída del gobierno revolucionario en 1820, 3 décadas de conflictos bélicos convulsionan al país. Cada provincia se maneja como un estado independiente y las Fuerzas Armadas tienen un alcance territorial. Comienza a gestarse una creciente polarización entre dos facciones. Los unitarios quieren un gobierno centralizado para las provincias unidas del Río de la Plata y los federales son partidarios de las autonomías provinciales. Los enfrentamientos se dan dentro del mismo territorio e incluso con otros países, como la guerra con Brasil entre 1825 y 1828, el breve conflicto con Bolivia en 1838 o el bloqueo anglo-francés de 1845. En los años posteriores a 1820, el gasto militar es el más importante dentro del presupuesto de todas las provincias, pero solo Buenos Aires, que cuenta con una aduana muy rentable, puede sostener el aparato militar sin que su economía se vea afectada. Por entonces, las fuerzas militares se dividen entre el ejército regular y la milicia, y el peso de cada uno varía según las provincias. Solo en 2 oportunidades, la organización militar trasciende los límites provinciales. Durante la guerra con el Brasil, el ámbito local es sobrepasado y se forma un ejército regular más grande, llamado republicano, que se disuelve después del conflicto. Lo cierto es que en la historia argentina, por ejemplo, durante el siglo XIX, guerra y política se contaminaron permanentemente, se mezclaron permanentemente. No son aguas claras, diferenciadas, nítidas y diferentes unas y otras, sino que más bien son siempre aguas que se entremezclan, que se revuelven entre sí. Entre 1820 y 1852, en todas las provincias el ejército regular cuenta con oficiales profesionales. Sus tropas son conformadas por voluntarios que cobran un salario, civiles castigados por delinquir o desocupados reclutados de manera forzosa por ser considerados vagos. Para asegurar la defensa de la región, en cada localidad sigue existiendo la milicia, heredera de la colonia. La milicia alista a los habitantes de una localidad que tienen el deber de cumplir un servicio para la defensa. Ser miliciano da derechos, significa ser parte de la comunidad y otorga el beneficio de no ser enviado al ejército. Si bien todos los ciudadanos son iguales a la hora de alistarse como milicianos, los miembros de los sectores sociales más altos solo participan como oficiales o en las tropas de las ciudades. A las fronteras son enviados los más pobres. Otra fuerza militar son las montoneras, nombre que proviene de las formaciones irregulares que pelean en montón.
En este caso, son partidas de hombres a caballo, no tan informales, dirigidos por oficiales de la milicia. Tanto los cuerpos del ejército regular como las milicias y las montoneras son centrales en las intervenciones de conflictos civiles y en la política del siglo XIX. Ejército regular, milicias y montoneras son actores centrales de este drama en última instancia, ¿no? De este drama político. Las milicias habían sido parte de la vida militar, pero también de la vida cívica durante casi todo el siglo XIX. Los jefes y oficiales del ejército regular y de las milicias no constituían, por supuesto, un cuerpo profesional separado, digamos, de la estructura del Estado, sino justamente de su vinculación con el gobernador, que era el que los nombraba, ¿no? Las montoneras son las milicias populares que se organizan en base o en torno a un caudillo. Prácticamente tiene la organización de una milicia, con la diferencia de que muchas veces estas montoneras no están a las órdenes del Estado, sino que están a las órdenes de intereses que se oponen al Estado o al gobierno que está gobernando en ese momento, ¿no? Va a empezar a ser designada como montonera en general por los gobiernos y particularmente por el gobierno de Buenos Aires, grupos que son en realidad opositores a sus propios intereses y no necesariamente son este tipo de formaciones informales, sino que a veces son simplemente ejércitos enemigos. Son los tres actores en los cuales se encuadra la participación, sobre todo en milicias y montoneras, la participación política en las guerras civiles de vastos sectores de la sociedad rioplatense o argentina de ese momento. Desde 1820, la organización política de todas las provincias es republicana y los gobiernos surgen de las elecciones. Las milicias cumplen entonces un rol fundamental. Su papel es clave para la organización política de las provincias, ya que el padrón electoral es también el padrón miliciano. Los soldados del ejército regular responden con disciplina y votan de acuerdo a las órdenes de sus oficiales. ¿Por qué es tan relevante la milicia en la época y por qué hay una relación tan estrecha entre milicia y política? Porque todo hombre, hombre en el sentido de masculino, tenía derecho a votar siempre y cuando estuviera inscrito en la milicia. Es difícil decir que los militares condicionan la elección, cuando en realidad los que tienen derecho a voto son los militares, porque son los que conforman el conjunto de los cuerpos milicianos, de milicias activas y pasivas, que es la base de la estructura militar de la época. Pero el mecanismo por el cual se seleccionaba el caudillo para jefe de esa fuerza generaba una cierta democracia a partir de las actividades que tenía que realizar el caudillo para mantener la lealtad de todas esas tropas que se ha demostrado en la historia podían cambiar de posición si las actitudes del caudillo no los convencían o no les servía para sus intereses. Desde la Guerra de la Independencia, los oficiales de los ejércitos y las milicias se vuelven figuras muy importantes. En las décadas posteriores a la Revolución de Mayo, estos militares se convierten en dirigentes políticos. La trayectoria forjada en el ejército o la milicia es lo que les permite a muchos oficiales ocupar cargos políticos relevantes. Claros ejemplos de este fenómeno son el caudillo mendocino José Félix Aldao, el gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, el de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, el de Tucumán, Alejandro Heredia, el de Santa Fe, Estanislao López, y los de Buenos Aires, Martín Rodríguez y Gregorio Las Heras. Todas son figuras que provienen de las filas del ejército. El riojano Facundo Quiroga y el porteño Juan Manuel de Rosas son comandantes de la milicia. Por su parte, Manuel Dorrego participa tanto de la milicia como del ejército. En las guerras civiles, como había ocurrido en la Guerra de la Independencia, los oficiales no actúan como un cuerpo. En este periodo de enfrentamientos independentistas, existen militares unitarios que bregan por un poder central de Buenos Aires y federales partidarios de las autonomías provinciales. Sin embargo, 1828 es el único momento en que la fuerza procede en conjunto. El ejército vuelve de la guerra con el Brasil en uno de los pocos momentos en los cuales ha peleado corporativamente. La mayoría de los oficiales pertenecen al Partido Unitario, y este cree que sus victorias en el campo de batalla han sido desaprovechadas con la firma de la paz. El Partido Unitario ha perdido el poder en todo el territorio. En Buenos Aires, al mando del general Juan Lavalle,
las tropas del ejército alineadas con los unitarios que vuelven del enfrentamiento con el Brasil entran en la Plaza de la Victoria. Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, huye a las campañas federales. Los sublevados toman la ciudad. Los unitarios toman el poder por la fuerza y proclaman a Lavalle como gobernador de la provincia. Al mando del general José María Paz, una columna marcha a Córdoba y logra destituir al gobernador federal Juan Bautista Bustos. El resultado de este combate obliga a todo el interior a integrar la Liga Unitaria. El ascenso de este grupo en todas las provincias es un hecho y las tropas del federal Facundo Quiroga son derrotadas. El 9 de diciembre de 1828, Dorrego enfrenta a las tropas de los unitarios en Navarro, pero es vencido. Intenta huir hacia el norte de la provincia, sin embargo 2 de sus hombres lo traicionan y es puesto prisionero. El 13 de diciembre de 1828, por orden de Juan Lavalle, Manuel Dorrego será fusilado. La reacción de los federales no se hace esperar. Las milicias y las fuerzas montoneras vencen a Lavalle y conducen al federal Juan Manuel de Rosas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires forma entonces el ejército de la Confederación, que tiene como aliado al Ejército Federal de Santa Fe. Una formación militar que derrota a José María Paz, termina con los unitarios y marca el triunfo del federalismo en todo el país. El 6 de diciembre de 1829 llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Este caudillo es un hacendado que negocia con los federales, los indígenas y sectores populares bonaerenses. Entre los años 1835 y 1852 gobierna la Confederación Argentina. La Confederación surge a partir del Pacto Federal de 1831 en respuesta a la Liga del Interior liderada por Paz. A partir de la Confederación se empieza a intentar instaurar un ejército ya más de carácter nacional y no tanto como una sumatoria de ejércitos provinciales. La militarización y la ruralización de las bases de poder le va a permitir a Rosas basar la autoridad del Estado y lograr un importante disciplinamiento social. Desde 1832 hasta 1852, salvo breves excepciones, todas las provincias son federales, bajo la tutela de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Durante su gobierno no faltan las luchas civiles, los combates internacionales y los fronterizos entre la sociedad argentina en formación y los pueblos originarios del Chaco y de la Pampa y la Patagonia. Juan Manuel de Rosas tiene durante su gobierno muchos opositores a los que va neutralizando, hasta que en 1852 una alianza entre Entre Ríos, Corrientes, Brasil y el gobierno uruguayo logra vencerlo en la batalla de Caseros. Después de la caída de Rosas, la estructura militar se mantiene, pero con algunos cambios. El 5 de marzo de 1854, Justo José de Urquiza, defensor del federalismo, llega a la presidencia de la Confederación Argentina. Durante su gobierno, intenta crear una fuerza de alcance nacional, integrada por el ejército regular y una organización miliciana llamada Guardia Nacional. Se constituye como la reserva del ejército. En ella es obligatoria la participación de todos los ciudadanos argentinos de entre 17 y 60 años. Al mismo tiempo, siguen existiendo las milicias provinciales que mantienen el orden local. El Poder Ejecutivo tiene jurisdicción sobre la convocatoria de la Guardia Nacional, pero en los hechos, las fuerzas militares siguen respondiendo a los gobiernos provinciales. En la segunda mitad del siglo XIX, la importancia de la milicia continúa siendo fundamental en la vida política. Los futuros líderes políticos de la provincia inician sus carreras como oficiales milicianos y saben utilizar sus vínculos en la esfera militar como capital político. Claros ejemplos de este fenómeno son Bartolomé Mitre, Adolfo Alsina y Leandro N. Alem. Hay varios caminos por los cuales la actividad militar miliciana permite a esos líderes llegar a posiciones políticas importantes de poder ser gobernadores, ¿no? Mitre tiene en la historia argentina un lugar especial por varios motivos. Por un lado, porque de algún modo es el primer gran historiador.
pero también porque es el único gobernador de la provincia de Buenos Aires que llegó a ser presidente. Y miren que lo intentaron varios. Entre 1853 y 1861, Buenos Aires se mantiene independiente de las demás provincias. La batalla de Pavón es clave en la guerra civil. Marca el fin de la Confederación Argentina y la incorporación de la provincia de Buenos Aires como miembro dominante del país. En 1862, Bartolomé Mitre llega a la presidencia de la Nación y envía al ejército a reprimir a los grupos federales que desde las provincias se oponen a la política de hegemonía porteña. En el interior encuentra resistencia. La más fuerte la oponen las montoneras movilizadas en La Rioja al mando del caudillo federal Ángel Vicente Chacho Peñalosa. El 12 de noviembre de 1863, el caudillo y militar riojano es asesinado por el ejército. Esta fuerza se presenta como nacional, pero por sus enemigos es vista como el Ejército de Buenos Aires. Lo que hace Mitre es, esa Guardia Nacional o ese ejército de la provincia de Buenos Aires lo transforma en un ejército nacional. Y el ejército de la Confederación vuelve a ser una sumatoria de ejércitos provinciales. Mitre lo que hace es enviar a sus tropas, a lo que podríamos llamar su ejército, a ocupar las provincias y a establecer alianzas con grupos locales. El ejército que comienza a reordenar Mitre a partir de este momento se erige sobre el de Buenos Aires, y los oficiales y jefes que surgen habían sido los que habían combatido, sobre todo a Rosas, durante la campaña del Ejército Grande y posteriormente apoyado a Buenos Aires en las luchas con la Confederación. A Mitre se le va a oponer muchos, pero sobre todo Ángel Vicente Peñalosa en La Rioja, que es un oficial de milicias que encabeza una desobediencia a esa invasión, que no es solo porteña, sino de los porteños y de sus aliados de otras provincias. Lo que ocurre con el levantamiento del Chacho Peñalosa es que, digamos, de algún modo chocan dos formas de entender la resolución de cuestiones políticas. Es una lucha entre Peñalosa, que es un comandante de milicias, descrito por sus enemigos como un montonero, y sus enemigos, que comandan sobre todo fuerzas milicianas leales al gobierno nacional. En ese momento empezaba a existir un mecanismo institucional para resolver conflictos como los que había planteado Peñalosa con su levantamiento y que no era precisamente el de la ejecución de los responsables. Aplican para derrotar a Peñalosa casi los mismos métodos que utiliza la odiada y desprestigiada Montonera. El ejemplo más claro es la muerte de Peñalosa y su degüello. En 1865 comienza la Guerra de la Triple Alianza, en la que Argentina, Uruguay y Brasil se enfrentan a Paraguay. La estructura del ejército basado en las fuerzas provinciales empieza a cambiar. El conflicto genera una gran movilización que incluye al ejército y a la Guardia Nacional. La decisión de Mitre de hacer la guerra al Paraguay hasta el extremo es el motivo de una de las últimas acciones de las montoneras que, lideradas por el caudillo federal Felipe Varela, se rebelan ante la postura del presidente. Las dificultades de la guerra obligan al Ejército Nacional a modernizar sus tácticas y equipamiento. Hacia el interior de las fuerzas militares se consolida una oficialidad que es más fiel al Estado Nacional que a las provincias o partidos políticos. Entre 1870 y 1876, el Ejército Nacional derrota 3 levantamientos del entrerriano Ricardo López Jordán, el último caudillo de los federales. En 1874, los partidarios de Bartolomé Mitre se rebelan ante el resultado de las elecciones presidenciales, alegan fraude y no reconocen el triunfo del liberal Nicolás Avellaneda. Las Fuerzas Armadas Nacionales logran neutralizar a los rebeldes. El Estado se apoya en el ejército y consolida su poder sobre las provincias. En 1876, el gobierno de Nicolás Avellaneda busca conseguir el monopolio de la fuerza y prohíbe a las provincias la movilización de las milicias. A pesar de la prohibición del presidente, la provincia de Buenos Aires se las ingenia para organizar clubes voluntarios de tiro y se arma para protagonizar la última rebelión contra el gobierno nacional. Al mismo tiempo, el Estado Nacional utiliza las Fuerzas Armadas para consolidar su territorio.
En 1879, el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, dirige la denominada Campaña del Desierto, que somete a los pueblos originarios asentados en las tierras de la Pampa y la Patagonia. En 1880, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, pierde las elecciones presidenciales frente al candidato de Avellaneda, Julio Argentino Roca. Los seguidores del perdedor no tardan en sublevarse. El presidente Nicolás Avellaneda envía al Ejército Nacional y la ciudad rebelde es derrotada. Buenos Aires deja de ser la capital de la provincia para convertirse en la capital federal de la nación. En 1880 se da un proceso de movilización de cuerpos milicianos en torno a un conflicto que surge entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Este conflicto va a desembocar en la revolución de 1880, que podríamos considerar la última de las grandes rebeliones provinciales. La elección del 80 es la conversión del ministro de Guerra y jefe del ejército en presidente. Dicho, uno podría decir, por elecciones, sí, pero todavía no es un actor autónomo el ejército. Es parte del sistema político. Los oficiales, digamos, no hay separación entre líderes políticos y militares. Esta movilización, con fuerte apoyo en las milicias provinciales, va a ser derrotada por el Ejército Nacional, fundamentalmente por el Ejército de Línea, liderado justamente por el presidente electo, Julio Argentino Roca, y esto va a dar pie al inicio de un proceso de reorganización de las fuerzas militares y de la relación entre movilización política, o por lo menos movilización política miliciana, y la estructura militar. La última gran rebelión de 1880 es el cierre de un proceso histórico. A partir de entonces, las milicias provinciales se disuelven y la Guardia Nacional permanece como cuerpo de reserva del ejército profesional, pero desaparecerá a principios del siglo XX con la creación del servicio militar obligatorio. El Ejército Nacional tiene un peso muy grande y la figura más importante de la época, Julio Argentino Roca, proviene de sus filas. Integrante del Ejército de la Confederación, lucha contra Buenos Aires en las batallas de Cepeda y Pavón. Participa en la Guerra del Paraguay y comanda la columna que vence la rebelión de Ricardo López Jordán en 1871. La carrera militar de Roca funciona como la plataforma que le permite el ascenso en la vida política. El 12 de octubre de 1880 es elegido presidente de la nación. A pesar de su importante carrera militar, Julio Argentino Roca asume su cargo como civil. Una característica que sintetiza el comportamiento del Ejército Nacional, que se mantiene subordinado a las autoridades legales durante este periodo. Característica que cambiará unas décadas más tarde. En realidad lo que uno puede ver, mirando de conjunto el siglo XIX hasta principios del siglo XX, es discontinuidad en el ejército regular, intentos de formarlo y desintegración, no hay ninguna continuidad, más que de la experiencia, no de la estructura, y sí una persistente presencia de las milicias. Hacia fines del siglo XIX lo que empezamos a percibir es que surge un proceso de profesionalización que va a tender a autonomizar la vida militar de la vida política. Esto sí quiere decir que las lógicas de organización de la vida militar y de promoción dentro de los cuerpos de oficiales no van a estar atados tan directamente a la participación política de esos oficiales como anteriormente y viceversa. Justamente cuando termine de organizarse el ejército, de consolidarse el ejército regular como la fuerza de defensa, pero también de orden interno, desaparecerán las milicias y serán sustituidos por un sistema de subordinación civil al ejército que es el servicio militar obligatorio. Desde la Revolución de 1810, la militarización es la continuidad de la vida política. La caída del rosismo en 1852 implica una apertura hacia formas de movilización pública que empiezan a separar el ejército de la política, aunque siguen siendo dos caras de una misma moneda. Hacia fines del siglo XIX, el ejército comienza a profesionalizarse y al mismo tiempo se distancia de la política. Este proceso va a permitir que durante el siglo XX el ejército y la política sean distinguidos como dos ámbitos independientes.